Bienvenido al podcast, Alfonso, ¿qué tal estás? Hola, buenos días. Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Pues nada, la verdad es que para ITEPOL es un placer tenerte y a mí personalmente que te conocí en el 2023 en la academia, que me diste formación. Y bueno, estamos aquí pues tras un proceso, ¿no? Que como veis los compañeros, que ahora explicaremos quién es el entrevistado, está de uniforme, capitán de la Guardia Civil, Alfonso García, y tenemos que, por sobre todo, agradecer al general Tomás García Gazapo, que se ha hecho oficial a través de ITEPOL para realizar esta entrevista. Y también a través de los compañeros de Euspel, de Julio, que nos ha proporcionado, pues, como Alfonso estuvo en Vitoria también, en las jornadas que hicieron, que tuvimos aquí en nuestra última entrevista, a Julio y a Gustavo hablando de las jornadas de Victoria y debriefing, pues bueno, nos han ayudado para llegar a Alfonso, para tenerlo aquí y poder aprender de él, que seguramente todo vais a aprender. Pero bueno, yo me callo, vamos a presentar, así que Alfonso, no sé si le hablo de usted, no le hablo de usted, como quiera, capitán de la Guardia Civil, explíquenos brevemente quién es y cuál es su trayectoria dentro del cuerpo. Vale, no, háblame de tú, porque no tiene sentido, y menos en estos ámbitos el usted. Yo estoy encantado de estar con compañeros, sean del cuerpo policial que sea. Yo creo que todos somos policía con independencia de que vayamos de verde, de amarillo, de naranja, de rojo. Nuestro trabajo es servir a la sociedad. Me parece muy interesante todas las iniciativas que hacéis a nivel de diferentes sindicatos y diferentes asociaciones para mejorar la función policial, la coordinación con jueces y con fiscales también es muy interesante y creo, tengo que aplaudir este tipo de iniciativas que hacéis. Me presento un poco para que las personas que no me conozcan sepan un poco de mi trayectoria profesional. Soy capitán de la Guardia Civil, entré en el año 93 en el cuerpo con el empleo de guardia y luego he ido ascendiendo a los diferentes empleos, cabo, sargento, alférez, teniente, capitán. He estado en unidades de seguridad ciudadana, en un equipo de atestados, en un equipo de investigación, en un equipo de policía judicial y en Mérida he estado 14 años de profesor en la escuela de tráfico, impartiendo materias relacionadas con la investigación y reconstrucción de siniestros y alcohol, drogas, que son mis especialidades. Y desde hace un año y medio soy el responsable de las unidades de investigación del sector de Castilla-León. Soy el encargado de coordinar técnicamente los antes denominados equipos de atestados, actualmente denominados equipos de investigación de siniestros, y los GIA. Son las unidades de investigación. La agrupación decidió impulsar la investigación dentro del ámbito de la seguridad vial y ha creado una figura, que somos los jefes de las unidades de investigación, y ahí estoy. He dejado la docencia, que me gustaba mucho, y he vuelto a la calle, pero bueno, con una función técnica para intentar que los compañeros de las unidades de investigación desarrollen sus funciones de una forma mejor y se vayan adaptando a las nuevas potencialidades que nos ofrecen las tecnologías y los nuevos sistemas de investigación. Entonces, esa es mi faceta. Es cierto que me he dedicado muchos años a la docencia. Tú tuviste la oportunidad de sufrirme allí en Mérida unas cuantas horas explicando un tema que es, para mí es muy interesante, que es el tema de las drogas, la influencia de las drogas en la seguridad vial y que creo que nos queda mucho por avanzar. Hemos avanzado en ese ámbito desde que se reformó la ley de enjuiciamiento criminal en 2010. Ha habido avances técnicos, pero nos queda mucho por avanzar y creo que es una faceta que si la trabajamos y la trabajamos bien, salvaremos vidas. Pues nada, si eso no es poco, también Alfonso es el autor de varios manuales Mm. y algunos libros también referentes a la seguridad vial. Bueno, vamos a ir empezando. Yo ya lo conocía en Mérida, como has dicho, estuve en el 2023 en el curso de detención de drogas, pero en las jornadas de Victoria, a muchos jueces, operadores jurídicos que estuvieron allí, les gustó mucho cómo explicas lo que es el tema del PIN, ¿no? Para las intervenciones. ¿Podrías desarrollarlo para aquí, para nuestros oyentes? Sí, encantado. El PIN al final es el acrónimo de proporcionalidad, idoneidad y necesidad. Los policías cuando estudiamos, cuando nos preparamos, pues bueno,
todos nos hacen estudiar la 286 y entendemos que nuestras actuaciones tienen que ser que tienen que ser proporcionales, tienen que... Entonces, esos principios que están en la 286 luego no son los con los que se nos juzgan en caso de un incidente. Cuando nosotros estamos implicados en un hecho, el que sea, nos van a pedir que nuestra actuación sea proporcional, sea idónea y sea necesaria. Si nosotros cogemos la guía de instrucción de diligencias de la Comisión Nacional de Policía Judicial, cuando nos habla de las entradas y registros, nos dice que tienen que ser proporcionales, idóneas y necesarias. Cuando solicitamos el análisis de una sangre, de una muestra de sangre obtenida con fines terapéuticos, también tiene que ser proporcional, idóneo y necesario. Entonces, yo mi único mérito es que he colocado esas palabras diciendo PIN, que es una forma de que todos lo recordemos y es por lo que le resultó curioso a los jueces, cuando precisamente son ellos los que van a valorar nuestras actuaciones. Cuando nosotros, durante el desarrollo del servicio, tenemos que incumplir las normas de tráfico y seguridad vial, que efectivamente la ley y el reglamento no lo permiten, asumimos un riesgo. Entonces, si como consecuencia de esa conducta que llevamos a cabo se produce un siniestro, eh, la autoridad judicial va a abrir unas diligencias. Si nosotros estamos implicados en un siniestro en el que fallece una persona, en principio nos van a abrir unas diligencias por homicidio por imprudencia grave, porque hay que investigar el hecho. No se puede cerrar. La muerte de una persona no se cierra de plano. Entonces, lo que nos van a decir es, como a otro ciudadano, bien, es que usted iba circulando con una velocidad excesiva, que es verdad que es legal, pero vamos a analizar las circunstancias y dentro de esas circunstancias los jueces valoran la falta del deber de cuidado, la previsibilidad y la evitabilidad. Y dentro de esos conceptos nos los van a valorar con el principio PIN. ¿La conducta que usted ha llevado a cabo es proporcional, es idónea, sobre todo es necesaria? ¿No hay otros medios de investigación menos lesivos? Entonces, con esa necesidad es donde a veces los funcionarios policiales nos dejamos llevar. ¿Vale? Voy a contar un caso real y me pongo a mí de ejemplo, así no tengo que cuestionar a nadie más. Estaba en Policía Judicial en Galicia, estábamos con un tema de vigilando una narcolancha para ver si la podíamos balizar y eso. Y justo al lado de donde estábamos nosotros, a 2 minutos, nos llama la central, o sea, por las transmisiones, la central dice que está habiendo un robo con fuerza en el interior de un bar. Estaba cerrado al público, era de madrugada, entonces estábamos a 2 minutos, o sea, estábamos en el coche, tardamos en llegar nada. O sea, y cuando llegamos allí, había un coche, un Audi ranchera, y 4 individuos se subieron al Audi y se dieron a la fuga. Nosotros íbamos con un Renault Amade, de eso, me parece que era. Eh, entonces, tiramos detrás de ellos por las carreteras esas de la Galicia profunda, con curvas, con tal, y yo hubo un momento en que le dije al compañero, porque íbamos por unas carreteruchas allá a 180, 190 kilómetros por hora, digo, nos vamos a matar. Lo que estamos haciendo nosotros es proporcional, es idóneo, es necesario. No, no es proporcional. Estábamos siguiendo a un coche como unos locos por un robo con fuerza. Entonces, no hay proporcionalidad. ¿La medida era idónea? Sí, bueno, su coche corría más que el nuestro, pero aparte de eso, es que no nos la podemos jugar así. ¿Y era necesario? No, no era necesario. Hay otras medidas de investigación menos lesivas. Bueno, pues habría que valorar las circunstancias, intentar sacar huellas, el tema de triangulación de móviles. Hay otras vías de investigación. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa hoy en día? Sobre todo a personas, yo no tengo nada en contra de la juventud, que un día fui joven, pero cuando salimos de los diferentes centros policiales de formación, nos puede la sangre. Y está bueno, o sea, está bien, es positivo para las instituciones policiales, donde la gente con cierta edad ya vamos perdiendo un poco el afán, esas ganas de trabajar, eso, pues bueno, parece que con el tiempo se nos va pasando, pero tenemos que medir la frenada, o sea, tenemos que plantearnos, ¿esto que estamos haciendo está bien? ¿Vale? Porque a lo mejor se cruza un ciudadano, si estamos en una ciudad, se atraviesa un ciudadano, atropellamos y luego hay que escribir. Y luego cuando los jueces nos empiezan a valorar nuestra conducta,
los jueces hacen su trabajo y los fiscales hacen su trabajo. Y no solo son los jueces y los fiscales, están los familiares del fallecido que entienden que nuestra conducta no es adecuada y nos van a denunciar. Entonces, yo creo que en ocasiones nos dejamos llevar, a veces nos metemos en unas persecuciones que, que asumimos unas conductas de riesgo muy superior a lo que estamos investigando. En ocasiones hay vehículos que se nos dan a la fuga de controles porque la persona ha bebido o porque la persona no tiene permiso de conducir o ese vehículo carece de seguro. Entonces, pues, a veces no tenemos ni delitos, son simples infracciones administrativas y entramos en unas persecuciones y asumimos unas conductas de riesgo que cuando las cosas van bien, van bien. En Vitoria pusimos un vídeo de una actuación de Policía Municipal de Sevilla. Se meten por donde el tranvía, se meten por zonas peatonales, por aceras, y la cosa acaba bien porque detienen a los delincuentes. Qué bien, qué bonito, qué servicio más bueno. Y si en esa persecución atropella a un peatón y lo mata por un coche robado, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque es muy complicado. Entonces, yo creo que el tema de persecuciones, de hecho, en Guardia Civil no utilizamos la palabra persecución, utilizamos la palabra seguimiento. Pero bueno, no lo nos lo tendríamos que pensar y meditar. Nosotros dentro de la agrupación de tráfico sí que tenemos algunos procedimientos establecidos y, por ejemplo, nosotros no circulamos nunca en calzadas desdobladas, autopistas, autovías, no circulamos nunca por la calzada en sentido contrario al establecido en seguimientos. Lo tenemos expresamente prohibido. Y a mí me parece bien, o sea, no todo vale. No, creo que a veces nos pasamos. El, Sí, sí. el motivo de llevar a cabo esta entrevista, sobre todo porque estuvo muy bien expuesto, me gustó mucho, tuve la suerte de veros en diferido a todos los ponentes. Y lo del tema se genera mucho debate, ¿no? Porque muchas veces, por lo que comentabas, ese caliente, ¿no? Esa situación de policial, de se me van a ir, ¿no? Esos límites que nos han pasado a todos, ¿vale? En ese momento. Pero, y volviendo al PIN, ¿dónde crees que estaría ese límite a nivel operativo, ¿no? Has comentado lo del robo con fuerza y tal. ¿Cuándo se podría o cuándo vendrías a lo mejor proporcional el llevar a cabo un seguimiento o persecución? Eh, Nosotros tenemos que darnos cuenta que nuestras actuaciones van a acabar en la vía judicial, o sea, nuestra actuación va a ir a la vía judicial y el símbolo que representa la justicia es una balanza. Es una balanza porque son bienes jurídicos protegidos que se ponen en un lado de la balanza y en el otro. Entonces, si yo estoy seguro que una persona está implicada en un tiroteo y se ha marchado del lugar y va con una pistola, eh, el bien jurídico protegido es la vida. Ahí tengo que asumir unas conductas de riesgo. ¿Hasta dónde? Hasta donde haga falta. O sea, ese tío tengo que cogerlo como sea, porque ya le ha disparado a unas personas, sé que va armado. Si tengo que hacer barbaridades y asumir conductas de riesgo, haré barbaridades y asumiré conductas de riesgo. Pero personas que han hurtado, que han llevado a cabo delitos leves o delitos que no llevan una pena de prisión muy elevada, que eh, en esa balanza que nos van a valorar nuestras actuaciones los jueces, se va a inclinar siempre hacia la protección de la vida. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que saber es por qué se va esa persona. Vale, es cierto que muchas veces tú estás de servicio, un vehículo se marcha y no sabes qué ha pasado. No tienes ni idea de qué es lo que ha ocurrido. ¿Es posible que haya cometido un delito grave? ¿Es posible que sea un terrorista? Sí, 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 como posible es muy posible. Es posible que sea una tontería, una infracción administrativa. Entonces, enzarzarnos en conductas de riesgo eh, tiene mucho riesgo y la responsabilidad penal y civil en la que incurrimos es brutal. Yo creo que nos tenemos que frenar, serenar. Lo que decías tú antes, nos metemos en el fragor de la batalla. Somos funcionarios policiales. Los funcionarios policiales tenemos unos periodos de formación y tenemos que controlar nuestras emociones. Entonces, nosotros somos profesionales.
no podemos dejarnos llevar, ¿vale? El nivel de exigencia que nos van a hacer a nosotros, jueces y fiscales, es superior al de un ciudadano medio, en todos los casos. Entonces, tenemos que controlarnos, tenemos que tener la sangre fría y el tema de las persecuciones, los seguimientos, mm, yo creo que se está haciendo un uso excesivo. Yo, por ejemplo, cuando busco jurisprudencia sobre el artículo 380, la conducción temeraria, es curioso, pero hay un altísimo porcentaje de jurisprudencia del 380 que empieza con un coche que se da a la fuga ante una intervención policial. Muchísimos. Tenemos un control y se nos da un coche a la fuga. Vamos a ver, si tenemos controles donde la zona, por la zona donde trabajamos, es conflictiva y los coches se nos dan a la fuga de una forma reiterada, pues tendremos que plantearnos la utilización de los medios de bloqueo, que son legales, que los tenemos ahí y que muchas veces van en los maleteros de los coches y no los utilizamos. Y para mí es un error. Yo creo que es preferible usar los medios de bloqueo. Si un coche se da a la fuga, se le lanzan los pinchos o ponemos la barrera de agujas, se pinchan las ruedas y si ese señor, cuando se le pinchan las ruedas, se va fuera, la medida es proporcional, es idónea, es necesaria. ¿Por qué? Porque no tengo otro medio de parar ese coche. Ahora, enzarzarnos en persecuciones, yo hay muchas veces que no lo veo. Yo soy bastante reacio con eso, no por una cuestión de capricho mío, creo que no, nos complicamos la vida y luego hay que escribir y los jueces y los fiscales hacen su trabajo y aplican la ley. ¿Que la ley no nos protege todo lo que nos gustaría? Pues es cierto, la ley no nos protege todo lo que nos gustaría, pero tenemos que trabajar así, es la forma que tenemos de trabajar. Has comentado, sobre todo, muchos compañeros que nos están escuchando decir, pero madre mía, pero como por ejemplo un robo con fuerza, ¿no? Pues eso, los famosos alucineros, que cometan un acto de este tipo y que una persecución y mucho pena. Pero ¿cómo voy a dejar que se vaya? Tal, tal, tal. ¿Conoces alguna sentencia o algún caso relevante que por parte de la judicatura se haya cuestionado, que imagino que sí, judicialmente esa actuación policial? Eh, a ver, ¿te refieres a que se haya marchado o que se haya producido un Que, s- siniestro? que se haya producido una intervención de este tipo y que haya habido una sentencia en la que se ponga en tela de juicio esa intervención policial sobre el tema de la seguimiento o persecución. Eh, los jueces no van a valorar el seguimiento. Los jueces van a valorar en el caso de que tengamos un delito de resultado, unas lesiones graves por imprudencia o un homicidio por imprudencia. Y ellos ahí sí van a aplicar el PIN. Entonces, lo primero que te van a decir es, usted va persiguiendo a este coche por un robo con fuerza. Y usted las conductas de riesgo que ha asumido, al final ha derivado en que tenemos una persona aquí muerta. Eh, no lo van a considerar proporcional. Luego, dentro de esa conducta que tú has hecho, como decía antes, dentro de esa falta del deber de cuidado, de esa previsibilidad y de esa evitabilidad, van a ver si esa imprudencia es grave, es menos grave o es leve. Entonces, los jueces lo van a aplicar, ¿vale? Que nosotros tendríamos cierta justificación, sí, pues a lo mejor de una imprudencia grave, pues pasamos a una imprudencia menos grave, pero un homicidio por imprudencia menos grave es un delito leve, pero un delito, que lleva aparejadas sus correspondientes penas y su responsabilidad civil. Hay una sentencia muy buena del Tribunal Supremo que es un atropello en un sitio que conocemos todos, La Puerta en del Sol de Madrid, ¿no? Puerta del Sol, sí. Esa sentencia es muy buena porque nos ilustra, van dos vehículos policiales, van a una reyerta, entendemos que había armas, parece ser que había, la información que tienen los policías es que hay armas blancas en esa reyerta y van dos Zetas. Con la mala suerte que pasa el primer Z, el segundo va muy cerquita, unos 10 metros o así, y una persona que camina por allí pierde el equilibrio, capacidades psicofísicas parecen una de las más idóneas, y cae a la calzada y es atropellado por el segundo vehículo policial. Cuando se hace la reconstrucción de ese siniestro, pues claro, el policía tiene menos de un segundo para reaccionar, o sea, tiene nada, décimas de segundo, lo atropella y lo mata. Entonces, si nosotros analizamos vemos cómo analiza el Tribunal Supremo todo eso, dice, no es previsible que esa persona caiga al suelo, el siniestro es inevitable. La falta del deber de cuidado era proporcional a las circunstancias, porque es verdad que iban
por una zona peatonal, iban a más de 30 kilómetros por hora, que es en esa zona la genérica, pero era proporcional porque van a un tema de violencia. El bien jurídico protegido es la vida y aquí se ve afectada en principio la seguridad vial. Entonces sí lo consideran proporcional y absuelven al compañero de CNP. Me parece una sentencia muy bien andamiada, pero este hombre, los hechos me parece que fueron en 2016 y ha estado en juicios, el primero lo tuvo en el 21 y esta sentencia del Supremo no sé si es del 21 o del 23, pero ha estado sometido un montón de años de momento a la pena de banquillo. O sea, él ha estado investigado, te llaman una vez, te vuelven a llamar y, hombre, no es agradable. Yo a lo largo de mi trayectoria profesional he estado investigado últimamente, no, pero imputado sí. Y, y no es agradable. Es agradable que tú en el desempeño de tus funciones, por hacer tu trabajo, te veas sometido a este tipo de historias. Entonces, la jurisprudencia que tenemos sobre conducción temeraria es cierto que empieza muchas veces por la propia intervención de la policía. ¿Vale? Esa sentencia, además, es del Supremo y está muy bien andamiada y nos sirve de referencia para ver cómo los jueces van a valorar nuestra actuación. Sí, esa sentencia que comentas, en el canal de Telegram de Itepol las pusimos y además está muy bien, ¿eh? Porque te hacen todos los cálculos de velocidad y demás de la zona. Además hay un vídeo, en el vídeo una prueba documental que lo ven, como lo que comentabas, que no eran las mejores condiciones psicofísicas del peatón también. Además creo que recordar que aun siendo una zona de 30, no iban a más de 50, ¿eh? Creo que era 40 y algo por ahí a lo que iba el vehículo. Pero sí, es lo que comenta, son las reglas del juego que tenemos que saber todos los policías, que va a haber una investigación y que seguramente se va a dilatar. Y eso lo tenemos que asumir como policías, que es lo que hay, no lo que comentabas al principio. No podemos llevar una cabo de intervención con un resultado de muerte en este caso y que quede así la cosa, ¿no? Antes has comentado el tema de que la agrupación de tráfico de la Guardia Civil tenéis prohibido en vías desdobladas circular en sentido contrario. ¿Conoces si hay algún protocolo o instrucciones a nivel nacional para fuerzas y cuerpos de seguridad para este tipo de seguimientos o persecuciones? No, no lo hay porque el organismo competente será la Secretaría de Estado de Seguridad y lo vamos a dejar entre interrogantes porque tenemos Cataluña y el País Vasco que tienen su- el organismo equiparable a la Secretaría de Estado de Seguridad en el resto de España. El modelo policial español es el que es, todos, todos lo conocemos. Yo creo que de los que estamos en este ambiente, ninguno estamos de acuerdo con el modelo policial. O sea, tantas policías dependiendo de tantos organismos, estamos en el mismo territorio espacial, porque aunque Policía Nacional y Guardia Civil supuestamente estamos distribuidos territorialmente, es mentira. Al final la delincuencia es incluso supranacional y el modelo es el que es y no nos dispersamos. O sea, cada comunidad autónoma tiene su ley de policía, tiene sus academias. Algunas academias sí hacen un poco como coordinadores y dan una serie de directrices, pero no hay nada a nivel nacional. Cada cuerpo da unas normas que son más o menos genéricas. En el tema de la agrupación de tráfico, nosotros tenemos esa orden por escrito porque nosotros nos dedicamos al tráfico. Entonces, como nosotros somos los que nos dedicamos al tráfico y se producen, no es lo mismo los siniestros que se producen en vías urbanas que los siniestros que se producen en vías interurbanas. En vías interurbanas las velocidades son brutales y el resultado lesivo de esos siniestros es completamente diferente al de las vías urbanas. Por eso la agrupación de tráfico sí que lo tenemos regulado. Tenemos regulado eso, concretamente eso. Hay otros aspectos que no lo tenemos específicamente regulado y vamos a la 286, congruencia, oportunidad y proporcionalidad. Vale, todo eso está muy bien, pero expresamente es cierto que no hay muchos protocolos cerrados. También es verdad que es muy difícil poner en un papel una casuística concreta, que vuelvo a lo mismo, no es lo mismo un señor que se le han cruzado los cables, ha cogido una escopeta y ha matado a dos vecinos y sabemos que está en un coche por ahí y va con una escopeta,
que una persona que ha hurtado en un supermercado. Las líneas son completamente diferentes y las potestades y la forma de trabajar son completamente diferentes. ¿Vale? Entonces, Sería, normativa hay poca y muy poquita. sí, para resumir, sería muy complicado establecer un protocolo para este tipo de intervenciones. Complicado, no, imposible. Imposible porque entran demasiados parámetros en juego. ¿Tú crees que si tuviéramos todos los vehículos policiales cámaras, a lo mejor nos beneficiaría este tipo de situaciones? Yo soy defensor de las cámaras, no solo en el vehículo, sino de la body cam, de la cámara personal de cada agente. Yo soy un firme defensor. Yo ojalá todos fuésemos aquí con una camarita y mis 8 horas de servicio, o si las cosas vienen mal dadas, mis 12 horas de servicio, lo que yo he hecho, lo que yo he dicho, queda grabado y lo que ha hecho y ha dicho el ciudadano también. Yo soy firme defensor en el coche y en nuestro cuerpo. Creo que más pronto que tarde lo vamos a tener. Y además, no que yo la active cuando le doy al botón o que se active cuando extraigo el taser o no, no, todo el rato. Yo desde que entro de servicio, que el cacharro empiece a grabar. Para mí sería perfecto, evitaríamos muchísimos problemas, evitaríamos malas conductas policiales, que son muy poquitas, pero por desgracia las tenemos, y evitaríamos muchas denuncias falsas. Muchos ciudadanos que te denuncian porque que si me ha dicho, que si me ha pegado, que si me ha hecho, que si me ha tratado de forma inadecuada. No, lo mejor es la cámara. Entonces, yo ya te digo, no solo en el vehículo policial, que estoy totalmente a favor, sino también las personales. Creo que es una O sea, buena medida. si fuera todo el rato grabando, a lo mejor habría más de un expediente luego por hablar más de los mandos, ¿no? Aunque eso no ocurre en los patrullas. Bueno, lo de hablar mal de los jefes, eso va. Yo que soy un jefe intermedio, sé que va con el sueldo, ¿vale? Eso no, eso está asumido. El raje, siempre y cuando sea constructivo, no es malo. Cuando entras en todo está mal, todo es un desastre, todo, mi jefe no tiene ni idea, mi no sé qué, pues eso ya son personas tóxicas que tal vez deberían ir al psicólogo. Estamos hablando todo el rato del tema de persecuciones. El caso que has hablado antes de la Puerta del Sol era un vehículo policial que iba a un servicio. Es decir, todo esto que hemos hablado hasta ahora lo podíamos extrapolar también no solo a persecuciones para seguimiento, sino cuando te entra el aviso por radio y tienes que desplazarte, el tema de semáforos y por encima de zonas peatonales, aceras, ¿vale? O sea, todo eso para que los compañeros, también el tema del PIN sería de ese tipo. Luego, estuviste en Vitoria con Loy, director de formación, conducción segura y evasiva, un crack. Tenemos la suerte de en Itepol, nos hemos formado con él. Además, nuestros afiliados tienen descuento en sus cursos, que de aquí recomendamos. Y Loy lo dijo en la conferencia, lo hizo en sus formaciones, que los policías pasamos muchas, muchas horas dentro de un vehículo, pero la formación que recibimos sobre el tema de conducción es mínima o ninguna. ¿Cómo ves o consideras una importancia de esta formación en situaciones realistas en el tema de la conducción? Es cierto, y es cierto que eso, la tendencia es a cambiar. En la Escuela de Tráfico de Mérida, cuando llegué yo, al lado del edificio había un campo de fútbol y una pista de atletismo donde corríamos corríamos el kilómetro para la entrada en los cursos y tal. Si recuerdas cuando has estado tú, hay una pista de conducción de vehículos de 4 ruedas. Cada vez se le da más importancia, es verdad. Muchas veces vamos con los vehículos y la formación que se impartía en los centros policiales era cero. O sea, no te enseñaban prácticamente nada. Cada vez se van haciendo más cursos, cada vez las academias, diferentes academias de formación, intentan dar más cursos. CNP en Ávila lo hace, nosotros en Mérida también lo hacemos. Llevamos cursos de fuera, va personal de CNI, va personal de UCO, va personal de la UCE, va personal de transporte de presos. ¿Vale? Porque tú vas con un celular, el comportamiento dinámico de un furgón de transporte de presos es completamente diferente al de un turismo. Entonces, en circunstancias normales no hay mucha dificultad, pero cuando la calzada es deslizante y tal, pues la cosa se complica. Y es una formación que el personal agradece mucho. Tenemos ahí algún compañero que es muy bueno también dando.
dando formación sobre conducción y en eso vamos mejorando. Es cierto que para hacer los cursos de conducción segura, a mí me gusta hablar de conducción segura. A ver, conducción segura, conducción defensiva. Bueno, lo de conducción ofensiva no me gusta. Pero se necesita, primero, un lugar donde hacerlo y segundo, vehículos. Y eso requiere dinero. Y a veces las administraciones no están mucho por la formación. Creo que la formación en el ámbito policial es, es muy exigente, cada vez se nos exige más en todos los aspectos y en el tema de la conducción nos queda por mejorar a todas las instituciones, sí. Creo que es algo en lo que tenemos que mejorar, pero tiene complejidad. Sobre todo en instituciones grandes, cualquier formación que quieras hacer tiene bastante complejidad materializada. Sí, además lo que comentabas que cambia el tema dinámico dependiendo del tipo de vehículo, además la formación a sanitario, por el tema de conductor de ambulancias, bomberos, etcétera. Y con Uspel también tienen un buen acuerdo que a todos los que están en Uspel, cada X tiempo sube a dar formación, ¿eh? O sea, está bastante bien. Yo ya se lo dije a él cuando la hice tanto el básico como el avanzado, que ya no, o sea, también destinado al tema policial, pero, o sea, al tema profesional, pero a nivel particular también te puede servir para evitar un accidente bastante grave cuando vas con tu familia dentro del vehículo, ¿eh? Que esto también es importante. Sí, sí, sí. Y al final la conducción. Nosotros allí en Mérida hay un curso de conducción de motocicletas, pero la gente dice, no, si yo conduzco desde hace 20 años y, claro, tú conduces, pero cuando tú vas y te explican allí y te llevan a otro nivel, y cuando llegas una hora encima de la moto te dicen, tienes que subir, ponerte con los pies encima del manillar, ¿y esto para qué sirve? Si esto no sirve para nada, sí sirve, sí sirve. Entonces, cuando tú adquieres una serie de competencias, una serie de destrezas, bien sea en la conducción de motocicleta o en la conducción de turismos, te sirve para siempre, te sirve para tu vida particular y para tu trabajo. Entonces, en la conducción de vehículos es cierto, tú haces un curso de conducción segura, de conducción defensiva, y te viene muy bien, te aprenden a controlar las derrapadas, te aprende cuando el firme está deslizante, cómo reducir, cuándo tienes que frenar la curva. Entonces, sí, sí que aprendes bastante. Entonces, bueno, es una faceta más de nuestra formación. Exacto, más conocimientos para la mochila. Vamos a dejar de lado ahora el tema de las persecuciones para seguimientos y me gustaría hablar también un poquito sobre el tema de seguridad vial. Tú que has estado muchos años, que estás en la carretera y habrás visto muchos accidentes, muchas cosas, de este tema de alcohol y drogas, ¿crees que sería a lo mejor conveniente que el tema del alcohol fuera tasa 00? El tema de las políticas de seguridad vial corresponde a la DGT y al legislador. Entonces, bueno, está claro que cuanto mejores sean las condiciones psicofísicas de los conductores, mejor para todos. ¿Una tasa cero sería positiva? Tiene una parte positiva y tiene una parte negativa. Entonces, bueno, si tú vas y le preguntas a un señor que tiene un bar, tiene un restaurante en las afueras de una ciudad o en el pueblecito, típico pueblecito al lado de no sé dónde, que se come muy bien, y le preguntas eso, va a decir, como me pongáis una tasa cero cero, me arruináis el negocio. Entonces, yo esas políticas las tiene que valorar el legislador y son los que deciden. Parece ser que quieren reformar el Reglamento General de Circulación y bajar. ¿Vale? Ya se bajó ya hace unos años, me parece que fue en el 98, si no recuerdo mal, que se bajó de 0,40 a 0,25 la tasa normal, 0,15 para los conductores profesionales. Se ha puesto una tasa cero para menores que tampoco no ha tenido mucha repercusión, pero eso son políticas que corresponden a la DGT. ¿Vale? Sobre Ahí todo, no me puedo meter. no, pero sobre todo a nivel profesional, ¿no? Por ejemplo, ayer tuvimos un caso justamente de un conductor de un camionero 1,17. ¿Vale? Pero ese yo creo que le hubiera dado igual la tasa, que fuera 00 que fuera 0,15. El problema, estuve el año pasado, me invitaron unos compañeros de IPA a dar una conferencia en un curso de transportes y hablé de la influencia del alcohol y las drogas en el transporte. Entonces, claro, el problema es que cuando tú vas con un camión de 40 toneladas,
Cuando tú haces la energía, al final un siniestro son energías, son diferentes energías, una energía cinética que tiene un móvil en función de su masa y su velocidad. Y claro, un camión son 13 millones de julios lo que está ahí en juego. Es una energía bestial, ¿vale? Aunque vaya a 90 kilómetros por hora. Entonces, claro, una masa tan grandísima lanzada a 90 kilómetros por hora pensamos que es poca velocidad. Cuando lo hacemos desde un punto de vista analítico, son 25 metros por segundo, eso es una energía brutal. Eh, la mayor exigencia a los conductores profesionales, yo creo que eso no nos lo cuestionamos nadie, ¿vale? Yo creo que eso está, todo está clarísimo, que tú estás haciendo tu trabajo y tendrías que estar en las mejores condiciones psicofísicas. Que un conductor profesional vaya con uno y pico, es una barbaridad. Y en el juzgado lo van a tener en cuenta. No es lo mismo ir con uno y pico con un ciclomotor que con un turismo, que con un camión, que con un camión cargado de gasolina. El fiscal, la fiscal y su señoría, quien entienda del asunto, le va a sacudir más. Le va a sacudir más, sin ninguna duda. Sobre todo si nosotros lo hacemos constar, ¿eh? Si nosotros esas circunstancias particulares se reseñan, eh, lo van a tener en cuenta. Hay una política que es la instalación de los alcoloc, de los dispositivos que tienes que hacer una prueba de alcoholemia para que arranquen. Eh, yo estoy a favor de ese tipo de dispositivos. En los vehículos han avanzado una barbaridad. Tenemos un montón de hadas, de sistema de ayuda a la conducción, y a mí que en camiones y autobuses estén obligados a tener igual que tienen el tacógrafo, un sistema que bloquea en el caso de que tenga cualquier tasa de alcohol en aire, me parece una buena medida, me parece muy, muy positivo. Esto justamente que está en vigor desde julio del 2024, si no recuerdo mal, una disposición adicional que lo establecía. Pero Eh, es la instalación, sí, tiene que exacto. venir para la instalación, sí. Eh, yo solo, porque va para camioneros y para conductor de autobuses. Yo Sí. se lo comentaba a un amigo que es conductor de autobuses y él me dijo, es tan sencillo como que me viene mi compañero, el cual no he bebido, sopla y ya está. Eso está Drager, que es líder mundial en medición de alcohol en aire, lo tiene ya estudiado y va con una cámara y analiza la imagen con inteligencia artificial. Entonces, cuando va y sopla el amigo, el sistema te dice que no Que soy no es- tonto, ¿vale? Entonces, está todo estudiado. O sea, la tecnología nos permite hacer muchísimas cosas, pero también nos permite mejorar en seguridad vial. O sea, que eso de que va el amigo y sopla, no, no es tan fácil ir el amigo y soplar. Pues nada, pues ahí queda dicho. Nada, has dicho lo del tema de la tasa 0,0 en el tema de menores, que no ha dado mucho juego. También es verdad que el tema del desplazamiento de los menores, pues antes iban en ciclomotores, ahora van en vehículos de movilidad personal, patinetes, que luego hablaremos de ese tema, también te preguntaré. Eh, pero volviendo al tema de las drogas, si vamos a los informes de fiscalía, vemos que o sea, las pruebas que se realizan, o sea, los atestados que se realizan por el tema del alcohol, vamos, y en comparación con con el 0,0 que salen en el tema de drogas, no tiene nada que ver. ¿Crees que siendo opinión, y te lo pregunté allí, siendo ya una sustancia ilegal el consumo de estas drogas, a lo mejor toda prueba positiva debería de ser un delito en vez de infracción administrativa? No puede, no puede ser un delito por el principio de mínima intervención del derecho penal, la última ratio del derecho penal. No podemos criminalizar todas las conductas. Eh, Ahí el tema de drogas es complejo, o sea, es muy complejo. Empezamos en 2010, yo de hecho fui profesor de los primeros cursos que se dieron en Mérida. Eh, Había un proceso de recolección de muestras, de manejo de test indiciarios, de cadena de custodia. Esos procesos ya se hacen bastante bien, cometemos bastantes pocos errores, pero hay una parte que no acabamos de entender y es fallo de los funcionarios policiales. Y funcionarios policiales, igual que dije antes, de todos los colores. ¿Por qué? Porque no somos capaces de valorar bien los signos. La Fiscalía de Seguridad Vial sacó en 2019, nos remitió un acta de signos. Ese acta de signos se hizo a raíz de un trabajo en el que participaron
unos cuantos fiscales de seguridad vial, de los más activos, de los más representativos, como son Diego Yebra, el fiscal de Extremadura, Luis Carlos Rodríguez León, el de Andalucía, Lanzarote, el de Murcia, Pereña, el de Salamanca y el fiscal que está escrito al fiscal, Mario de la Vega Sanz. Entonces, ellos utilizaron como referencia un acta que habíamos elaborado en 2015 entre Diego Yebra, el fiscal de Extremadura, Mariano Casado, que es médico forense y profesor de medicina legal, y yo la publicamos con el Colegio de Médicos de Badajoz, copiando un poco el modelo americano, adaptándolo al modelo español. Lo que hemos visto en las series americanas de camine usted ahí, bueno, es el Standard Field Sobriety Testing, el test de sobriedad de los americanos que tiene unas pruebas. Entonces, copiamos. La fiscalía le veía problemas a la prueba de equilibrio en una sola pierna y la prueba de camine y vuelva. Consideraban que podía ser vejatorio, hicieron ahí una disquisición jurídica y al final se decantaron por ese modelo de acta de signos que salió en 2019, que no están llegando prácticamente asuntos al juzgado. ¿Por qué? Porque los funcionarios policiales buscan en una persona que ha consumido drogas ilegales los mismos signos que en una persona que ha consumido alcohol. Entonces vamos buscando a la persona que balbucea, tiene problemas para mantener la verticalidad, vamos, utilizando un lenguaje vulgar, que tiene una borrachera como un piano. Y eso no es así, no es así. O sea, la influencia de las diferentes drogas ilegales es muy distinta, ¿vale? El deterioro psicofísico que apreciamos desde fuera es muy distinto. Sin embargo, a nivel de sinapsis cerebral, de cómo funciona la transmisión de los neurotransmisores en el cerebro, es mucho más bestial. Una persona que consume cocaína lo que hace es que tiene una hiperestimulación que le lleva a una sobrevaloración de sus capacidades propias y una asunción de conductas de riesgo. Con lo cual, eso en muchos casos acaba con siniestros viales, con heridos graves o fallecidos. Y ese es el problema que tenemos. No estamos haciendo buenas actas de signos. El otro día lo hablaba con un fiscal y una magistrada de lo penal y me daban la razón. Dice, es que no nos mandáis casi asuntos. El acta de signos de la fiscalía no está pulida judicialmente. Pulir judicialmente es que va al juzgado de lo penal, va a la audiencia provincial, va al Tribunal Superior de Justicia y va al Supremo. Y se va puliendo y se ven aspectos que tal. Si una magistrada no sabe qué es el nistagmo, no lo va a poder valorar. Si yo le hago el acta de signos y digo, esta persona tiene un nistagmo en ángulo máximo, tiene una pupila de 8 milímetros, pues obligo a su señoría a que estudie qué es el nistagmo, que lo aprecie, le pide un informe al Instituto de Medicina Legal, a nosotros en la vista oral se lo explicamos y eso va puliendo el acta y generaría jurisprudencia. ¿Dónde está el problema? Yo conozco los datos de otros cuerpos policiales, no, porque los de la agrupación de tráfico los tiene la Fiscalía y se publican en la memoria anual, entonces son públicos. Otros cuerpos policiales no lo sabemos, pero nosotros el año pasado hicimos, hablo de memoria, 126.000 pruebas de drogas, nos dieron positivas 58.000, me parece recordar, y llevamos por vía penal 470 asuntos. Es algo anecdótico. Claro, el problema, porque muchas veces cuando hablamos de la influencia de las drogas, todos pensamos en un control. Entonces decimos, no, me paran en un control, chupo la piruleta y doy positivo. No, si ese no es el problema, si ese es el menor de los problemas. Los problemas reales son cuando tenemos un siniestro con heridos graves o fallecidos y hay drogas de por medio. Uno de los siniestros que estamos investigando ahora aquí, de bastante repercusión y tal, bueno, pues tenemos la analítica y hay un positivo en cocaína. Y eso es un problema. Cuando tenemos un siniestro grave, eh, y ese acta de signos, que es la clave de todo esto, no se ha hecho bien. No hemos sido capaces de plasmar ahí. En el sector de Castilla y León hemos ordenado, dando cumplimiento a lo que dijo la Fiscalía en 2019, que se grabe en vídeo. El test de afectación. Además, digo la palabra afectación a propuesta del fiscal Diego Yebra, porque yo estaba diciendo hasta hace un mes, yo decía el test de sobriedad, porque copiaba la denominación americana del Standard Field Sobriety Testing, test de sobriedad. Y me dijo Diego, hablando con él,
me dice, creo que es más correcto que digáis test de afectación, porque tú lo que quieres demostrar es la afectación. Digo, pues tiene razón este hombre. Llevo un montón de años copiando a los americanos y creo que la perspectiva que me da el fiscal es positiva. Por eso digo test de afectación e invito a los compañeros que utilicen esa expresión, test de afectación. Entonces, ese test de afectación lo estamos grabando en vídeo y yo estoy visionando las grabaciones y es curioso cómo yo veo una grabación en la cual veo a una persona que va claramente bajo la influencia de cocaína y los compañeros dicen que está bien. Entonces, cuando cojo el vídeo y lo empiezo a desmenuzar, ¿vale? Y le explico que morderse así los labios o mover la mandíbula, ¿vale? Mover la mandíbula, son signos de consumo, tocarse la nariz, ¿vale? El tamaño de las pupilas, cuando yo le hago el contar de 20 hacia atrás, de 3 en 3 y el tío me dice 20, 17, eh, 14, esos parásitos verbales, esa falta de agilidad mental es indicio de consumo de estupefacientes. A la gente le cuesta, le está costando, o sea, yo lo veo, yo tengo bastante relación con muchos policías locales también, y es un mal en todas las fuerzas y cuerpos de seguridad. Nos cuesta mucho ir por la vía penal. Pero una cosa es que nosotros mejoremos nuestro trabajo como policía judicial de tráfico y otra cosa es criminalizar la conducta. Creo que el ámbito administrativo funciona 1.000 euros y 6 puntitos, mm, ya hace pupa. Pero hay casos graves o casos donde tengo delitos de resultado o personas que se salen de la vía. Es que a veces cuando una persona, es que se ha salido, ¿por qué se ha salido? ¿Por qué se ha salido? ¿Vale? Pues plantéate llevarlo penal. Creo que ese proceso pasa por una mejor formación. Yo creo que el curso que os impartimos en Mérida, que curiosamente lo diseñé yo en el 2011 y se mantiene más o menos estándar, intentamos daros una visión bastante buena. Si hay algo que mejorar, pues lo pondríais en las encuestas. Y yo creo que es un curso bastante bueno. Al final es toda la semana allí, son 20 5 horas, días, damos, 25 eh, horas. sí. Entonces, creo que se sale con una formación, 25 horas es algo bastante aceptable. En algunos centros de formación que está certificando con 5 horas, con 4 horas, con 6 horas. En 6 horas no da tiempo a desarrollar las cosas. Entonces, quizá falta formación y falta concienciación. ¿Vale? Yo cuando explico que a mí las estadísticas que más me gustan y son las que me fío son las del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Y las últimas dicen que el 53% de los conductores que fallecen en un siniestro vial dan positivo a alcohol y o drogas y o psicofármacos. El 53%. Eso nos tiene que hacer pensar, nos tiene que hacer pensar bastante. Pues, ¿que nos queda por avanzar? Sí. Yo precisamente dentro de mis tareas, es una de las guerras que tengo. O sea, intentar que el personal llevemos más asuntos por vía penal. Pero una cosa es más y otra cosa es todos. Todos es inviable. Además, la Administración de Justicia la colapsaríamos más. O sea, si nosotros solo Guardia Civil, si tenemos, hablo de memoria, creo que son 58.000, pueden ser 54.000. Y metemos 54.000 asuntos más en los juzgados, los reventamos. ¿Vale? No, no sería posible y no me parece bueno. Creo que sí que hay que ir llevando más asuntos. Y no es que me parezca a mí, es que ya lo dijo la Fiscalía en 2019. Caso de siniestro o en casos de infracciones, circular en sentido contrario al establecido, adelantamiento con línea continua, circular de noche sin ningún tipo de alumbrado. En ese tipo de infracciones que podrían estar relacionadas con el consumo, que lo llevásemos penal. Sería lo ideal. Pues lo que comentabas anteriormente, la verdad es que es bastante interesante esta reflexión y lo que la estadística que has mencionado del Instituto Nacional de Toxicología es bastante llamativa porque has comentado un 53%, pero hay que ver la evolución, porque en los últimos años ha ido ascendiendo. Y siempre, aunque parezca, cuando trabajan en seguridad ciudadana, lo que más se interviene sobre todo es cannabis,
pero si te vas a esas estadísticas, los conductores fallecidos siempre son más positivos en cocaína que en THC. Sí, pero eso tiene una explicación muy lógica, es por los efectos de la droga. La cocaína lo que produce es una hiperestimulación, es un estimulante. Entonces, te lleva a asumir las conductas de riesgo y te lleva a sobrevalorar tus capacidades propias. Eso es el yo controlo antiguo de los borrachos, que yo lo he escuchado. O sea, no, si yo cuando conduzco bien es cuando voy borracho. No, cuando vas borracho lo que pasa es que te la juegas, estás a punto de matarte y no asumes lo que estás haciendo. Entonces, eh, la cocaína, esa hiperestimulación y esa asunción de conductas de riesgo es lo que produce que sea la sustancia detectada más frecuentemente entre conductores fallecidos. Cuando entre los conductores normales, en controles preventivos, es el cannabis, porque estamos en una sociedad que estamos a un paso de la legalización. Ya se ha normalizado el cultivo de marihuana indoor, las personas, no, yo es que consumo el CBD este, que al final, el CBD, yo he hecho unas pruebas con los test de drogas y me ha dado positivo. El CBD tiene principio. Y luego lo que nos están vendiendo, eh, eso dice que es CBD, eso es eso es cannabis sativa. Yo no sé la concentración de THC que tiene, o no tengo un laboratorio para poderlo medir, pero sí que he hecho una disolución de supuestamente CBD que tiene la forma y tiene el olor de la marihuana, yo eso lo tengo claro. Y he hecho un ensayo sobre test indiciarios de drogas, sobre dos test de lectura directa, y me ha dado positivo. Entonces, bueno, eh, el cannabis lo tenemos ahí, es muy frecuente, pero sí que es cierto que la cocaína, que también por desgracia cada vez el consumo está más extendido, es la más frecuente entre los conductores fallecidos por esos efectos que tiene. Nosotros en la policía local intervenimos en un grosot CBD que supuestamente tenía un 2%, solo de menos de un 2% de CBD, que es lo que está permitido por la directiva europea, y cuando lo mandamos a sanidad, uno tenía un 7 y el otro un 11. O sea que sí que es probable y además nosotros nos ha pasado casos personalmente de conductores decir, no, no, que yo solo consumo CBD, como consumo CBD y dar positivo tanto en el indiciario como luego en el del laboratorio. O sea, Sí, que sí. no sé si nos ha mentido o no, pero bueno, eso ha ocurrido. Ujú. Delitos contra la seguridad vial, una duda que se extiende mucho y que no queda clara. Si no recuerdo mal, creo que es el de Alecrim, el 520.8, el de los delitos contra la seguridad vial se permite renunciar a la asistencia letrada. Pero, ¿y si no renuncia? O sea, estás en unas 3 de la mañana, estás haciendo un control, da positivo en alcohol. No renuncia a la asistencia letrada y te dice que quiere un abogado. Hay que llamar al abogado, no hay que llamar al abogado. El abogado no te va a ir a la carretera. No, El ya, ya, abogado sí. con lo cual ya tienes el primer problema que eh, tú a esa persona la trasladas a sede policial. ¿En calidad de qué? Porque tenemos la sentencia, la 40/2024 del Tribunal Constitucional, que los traslados a sede policial, nos ha dicho el Tribunal Constitucional que para hacer una prueba de alcoholemia, que no, que llevemos los medios allí. Entonces, en ese caso, ¿qué haces? Hay que explicarle a ese conductor, a ese presunto delincuente, eh, que el tema del abogado, si no quiere declarar, no hace falta que declare, y que el abogado sí que lo va a tener para el juicio rápido, si lo hemos llevado por juicio rápido, o para el procedimiento que tenga en el caso de ser un siniestro. Y ya está. No, pero es que yo quiero un abogado. Vamos a ver, caballero, el abogado aquí no va a venir. Entonces, ya está. Yo le voy a informar a usted de los derechos, pero usted no declare si no quiere y ya está. Eh, yo no conozco ningún caso en el que la persona no llegue a entender eso. Es que no es imprescindible, entonces ya quedaría citado y el trámite cumplido. Distinto es en un siniestro. En un siniestro de resultados sí que necesitamos el abogado para informarle nuevamente de los derechos que tiene en presencia de abogado. El abogado no te va a ir allí. Entonces, es que yo quiero un abogado y tal. Bueno, pues si quiere, mañana va usted a comisaría y hacemos este trámite mañana en comisaría. Pero va usted. El problema de andar con los investigados en los vehículos policiales, que yo soy
Contrario, o sea, yo lo tengo clarísimo que no. Un investigado no, yo no ando con él en el vehículo policial, salvo para trasladarlo a un centro sanitario para la prueba de contraste. Entonces, explicándoselo al ciudadano, no hay ningún problema. Fíjate, hay una cosa que es curiosa con respecto a la asistencia letrada en los delitos contra la seguridad vial, que son los menores. Los menores no pueden renunciar a la asistencia letrada. Está en la circular 9/2011 de la Fiscalía. Entonces, ¿qué hacemos con los menores? Los menores, yo soy partidario, y lo he hablado muchas veces con fiscales, de no tomarle manifestación. Coges un menor, le haces las pruebas de alcoholemia, llamas a los padres, tienes que llamar al padre, madre o un tutor, alguien que se haga responsable del menor, porque si no hay una situación de desamparo, instruyo las diligencias y lo mando a la Fiscalía de Menores. Ya está, y no pasa absolutamente nada. ¿Vale? Pues, ¿qué hago con el menor? Si el abogado no me va a ir al lugar. Con el tema de la renuncia a la asistencia letrada es curioso porque en la circular 9/2011 que me estoy refiriendo, en los razonamientos que hace la Fiscalía, estamos hablando 14 años atrás, es del 2011, dice, como el menor tiene derecho a entrevistarse de forma reservada con su abogado antes de la manifestación, no puede renunciar a la asistencia letrada. Ese razonamiento, si lo traemos a 2025, es fácil, porque ahora los mayores de edad también tienen derecho a entrevistarse con el abogado antes de la manifestación. Ese razonamiento, si lo traemos ahora, nos implicaría llevar a un abogado con nosotros en el furgón. Un sábado por la noche, saldríamos de servicio, iríamos los dos policías y el abogado, porque se va a hinchar, porque nos vamos a hinchar. Entonces, bueno, de momento se sigue renunciando a la asistencia letrada. Está. Yo no me llevaría a ese señor a dependencias policiales. Lo hago constar en diligencias. Digo, sí, sí, no se preocupe. Mañana, si quiere, va usted a las 10 de la mañana y le llamamos a un abogado que le asesore. Usted no tiene que declarar. Dejo ya citado para el juicio rápido y allí va a ser usted asistido por ese abogado. Y ya está. ¿Vale? Son, No, no son habría más. casos, son casos que es más la ingeniería jurídica que tendríamos que hacer que la solución real. Solución real pasa por explicárselo al ciudadano. Tú si no quieres declarar, no declaras y tal, y yo ya te dejo citado a un abogado para que vayas al juzgado y listo. Y esa persona lo que quiere es irse a su casa a dormir y nosotros seguir con nuestro trabajo, que es retirar personas de la calle que no están en debidas condiciones para conducir. Exacto. Has comentado antes lo de la sentencia del traslado a efectos de las pruebas. No recuerdo mal, esa puede ser la sentencia de que es Policía Nacional la que lo traslada a dependencias policiales, pero si no recuerdo mal, era una tasa administrativa, no llegaba a ser penal y todo viene El por eso. problema está, no, el problema está con el traslado. Los resultados que dan los etilómetros de aproximación son etilómetros de aproximación. De hecho, no se deberían denominar pruebas, se denomina muestreo. Las pruebas se hacen con etilómetros evidenciales, con etilómetros oficialmente autorizados. Entonces, el hecho de que en un etilómetro de aproximación de una tasa de 0,32 no quiere decir que sea administrativo o que sea penal. Quiere decir que de forma indiciaria ese señor tiene alcohol. Los etilómetros de aproximación van en las furgonetas, se golpean, no pasan control meteorológico, no discriminan alcohol en boca. Yo hice un estudio bastante interesante en el 2013 de cómo afecta el Listerine a los muestreos de alcoholemia, a las pruebas de alcoholemia. Cogí 3 etilómetros de aproximación, 3 etilómetros 71,10 evidenciales y 10 sujetos. Y le di Listerine, que por cierto lo pagué yo y no me han dado los 3 euros y pico que pagué de Listerine. Entonces cogía a los sujetos, se enjuagaban la boca, le dejaba 3 minutos, porque el problema de soplar, de insuflar aire en un etilómetro demasiado con mucho contenido de alcohol en boca es que puede fundir la célula. La electroquímica, que es lo que tienen los etilómetros de aproximación. Entonces, soplaban en uno de aproximación, en un evidencial, en uno de aproximación. El resultado de la prueba es que en el etilómetro de aproximación sí da un resultado que puede ser un disparate, puede ser 0,80, puede ser 0,90, pero en el etilómetro evidencial no. Te dice error, alcohol en boca o error, diferencia de resultado de medida. ¿Vale? Entonces, el problema no es la tasa, el problema es el traslado de esa persona. Ahí había dos líneas jurisprudenciales, una de la Audiencia Provincial de Las Palmas
y otra de la Audiencia Provincial de Granada. En la de Las Palmas decía que el ciudadano tiene la obligación de someterse a las pruebas de alcoholemia y eso incluye el traslado a sede policial. Era del 2008. Y la otra era de Granada que decía, el ciudadano se tiene que someter a las pruebas de alcoholemia, pero corresponde a la administración tener los medios técnicos necesarios. Como hay medios técnicos que se pueden trasladar al lugar, la administración tiene la obligación de trasladar esos medios técnicos al lugar. Yo eso en los cursos que he dado siempre he dicho lo mismo, digo, complicaciones las mínimas. En Guardia Civil no trasladamos, ¿vale? Y en policías locales, yo cuando he dado cursos y siempre que me han hecho una consulta, yo era partidario de no trasladar. Actualmente, con la sentencia del Tribunal Constitucional, cristalino, yo no traslado. Hombre, pero si te firma, pero yo decirle a un señor que tiene que firme aquí para que su autorización, para que lo voy a trasladar, me van a buscar un vicio en esa autorización y me puedo comer un delito de detención ilegal como un campeón. Nuestro trabajo hay que hacerlo con las menores complicaciones posibles. ¿Tenemos etilómetros? Es que no tengo furgón. Bueno, el 7110 sí que necesita enchufarse, pero tenemos el Safir o tenemos el Dragger 7510 que han pasado control meteorológico, son portátiles, funcionan a pilas, se llevan en el coche y nos evitamos ese tipo de problemas. Y no Exacto. forzamos la situación, o sea, el superintendente no forza. Exacto. Yo sé que te gusta mucho el tema de sentencia del Tribunal Supremo. Recientemente, hace pocos meses, se publicó la 50/2025 que trataba sobre el tema del comiso, ¿no? El 385 bis. En este caso, siendo multireincidente del 384, el conducir sin permiso de conducir, el Tribunal Supremo determina que no es necesario o no lo ve proporcional, vamos a llamarlo así, el quitar el decomisar el vehículo, porque además ya sí lo dice en la sentencia, que con el mero hecho de que ese conductor se saque el permiso ya se acabaría el problema. ¿Qué opinas sobre el tema del decomiso de los vehículos prohibidos contra la ciudad vial? Voy a utilizar una frase vulgar. Muerto el perro, se acabó la rabia. Ah, Si nosotros tenemos un conductor que es multireincidente, que está todos los días conduciendo con el coche sin permiso o en estado de embriaguez, yo cumplo las instrucciones que sacó la Fiscalía cuando se reformó ese artículo y al final te dice, depende de en qué comunidad autónoma, pero bueno, que haya reincidencia, en unos sitios te dicen dos casos que estén en vigor, en otros te dicen dos casos en el plazo de un año, en otro... Vamos, el tío que lo ha hecho varias veces se queda sin coche. Y el Supremo, por supuesto, yo cumplo las sentencias del Supremo, me gusta mucho leer jurisprudencia porque aprendo mucho, pero el juez de instrucción de mi partido judicial no está en el Supremo. Y muchas cosas de las que dice el Supremo, el juez de instrucción las ve de otra manera. Porque se las hago yo ver de otra manera tomando un cafetito con él. Y digo, este individuo nos tiene aburridos y la gente me está creando aquí alarma social y este hombre me la está liando. Entonces, tenemos que darle solución a la calle. Yo recuerdo cuando estaba de cuando te he puesto en Ávila, en un pueblecito, tenía bastantes problemas con el tráfico de drogas. Tenía ciudadanos de Ciudad Marrakech que se dedicaban a traficar con drogas. También tenía españoles que traficaban con drogas, pero el tema de los españoles que ellos trabajaban y de vez en cuando traficaban, pero tenía unos cuantos marroquíes que solo se dedicaban a trabajar, a traficar. Y eso me creaba una alarma social en el pueblo impresionante. Entonces, salí un día, bueno, vi a cómo un individuo entraba y salía de su casa 13 veces en un espacio de 3 horas. Les monté una vigilancia y tal. Y luego pedí una orden de entrega de registro, le cogí cocaína, 70 gramos de cocaína, la báscula, tal. Había visto ese trasiego, papelinas. Bien, entonces vamos a juicio. Vamos a juicio y pacta, la abogada pacta una condena de un año de prisión. Un año. Entonces, yo hablé con el presidente, era en la audiencia provincial, porque era una sustancia especialmente tóxica para la salud. La fiscalía había pedido bastante más, había pedido, me parece, 6 años, pero se pactaron por uno. A mí me parece un pacto vergonzoso para ser esa sustancia, pero bueno. Y hablé con el presidente de la audiencia y le dije, perdone señoría y tal, quería hablar con usted y hablé con él y le trasladé el problema que me suponía para mí que ese individuo no ingresase en prisión.
¿vale? Porque estuvo unos días preventivo, pero cuando salió el juicio, claro, él ya estaba por allí, por el pueblo. Con un año, yo digo, le van a suspender la condena y no sé, no entra en prisión. Y le trasladé el problema social que me generaba a mí, porque iba a tener 20 chavalotes que iban a traficar con drogas, con lo cual la gente además luego me aburría. Es que no hacéis nada, digo, pero ¿qué quiere que haga? Señora, si yo lo detengo, lo pongo a disposición judicial, yo trabajo, hacemos las cosas lo mejor que podemos y se lo expliqué al juez y el juez me explicó algo que yo no sabía, que la suspensión de la pena es potestativa del órgano enjuiciador y es posible que una persona con un año de con un año de prisión ingrese en prisión y ingresó. A los 4 días tenía la orden de detención, ingreso en prisión de ese individuo. Y lo han hecho el Tribunal Supremo y algún juzgado más con delitos de corrupción. Y los meten en prisión con penas inferiores a 2 años. ¿Vale? Entonces, si yo tengo una persona que es reincidente, le quito el coche. Por supuesto que le quito el coche. Y ya está. Y eso de que no es proporcional y todo eso, me parece muy bien. En esas circunstancias en las que ha analizado el Supremo. ¿Vale? Pero yo tengo que tomar alguna medida que es legal, no hacer ilegalidades. Yo no estoy hablando de pincharle las ruedas al coche. Estoy hablando de considerar el vehículo como instrumento del delito, procedo al comiso policial del vehículo, lo pongo a disposición judicial y que su señoría lo valore. Que su señoría me dice la sentencia 25-2025 que no hay proporcionalidad, pues ya está, pues lo tendré que hacer. No, yo lo seguiría. Cuando es un problema así de reincidentes, ¿qué pasa? Tenemos personas. El problema de muchas personas que conducen ebrios es que son alcohólicos. No es un problema de que ellos sean delincuentes. Son enfermos que cometen delitos. Que el concepto es diferente. Hay algún estudio criminológico bastante interesante de eso, sobre la reincidencia, y esas personas realmente lo que necesitan es un proyecto de deshabituación, pero hasta que lo entienden y no, le quitamos el coche y solucionamos el problema, ¿vale? Porque sobre todo vosotros, los policías locales que trabajáis en un ámbito mm, de una población cerrada, si tenéis un problema de una persona que conduce ebrio y todo el mundo lo sabe, y esa persona al final atropella a alguien, os van a pedir responsabilidades a vosotros. No solo penales, que no las tenéis, pero sí sociales. Sí sociales. Me pasa lo mismo con los siniestros en que una persona borracha o drogada atropella a alguien y lo mata. Entonces, es que es un homicidio por imprudencia de 1 a 4 años. Por los delitos por imprudencia no se detiene. Digo, eso no es verdad. De 1 a 4 años vamos por encima del listón de los tres. Y yo, un individuo que mata a otro y va borracho, sobre todo en ocasiones que va de la mano del 380 de una conducción temeraria, yo soy partidario de hacer un buen atestado. Yo dilato. La ley de enjuiciamiento criminal dice que la detención durará el tiempo mínimo imprescindible con un máximo de 72 horas. Tiempo mínimo imprescindible en 72 horas me da tiempo hacer un atestado bastante bueno y a explicarle al juez qué es lo que ha pasado. Yo le doy elementos al fiscal y al juez para explicarle qué es lo que ha pasado. De hecho, cuando imparto los cursos por ahí, tengo hecho un atestado de alcoholemia con un extranjero que no quiere domicilio conocido. Incluso daría tiempo a hacer una pequeña diligencia de cálculo de velocidad en esas 72 horas y le damos al juez. Lo tengo hecho porque es una de las cosas que cuando doy cursos por ahí que explico, son 28 diligencias y una es de cálculo de velocidad. En 4 folios explico incluso la velocidad a la que circula el vehículo. Yo creo que esa sería una buena medida, el- esa detención. Y el comiso del vehículo sigue estando en la ley y yo lo veo totalmente adecuado, es más, en muchos casos necesario. Yo creo que ahí queda bastante claro la opinión de Alfonso. Eh, Hay conductas que son peligrosas, administrativas, infracciones administrativas, sobre todo se ve más en los jóvenes, porque parece que el teléfono móvil es una extensión de ellos, ¿no? ¿Crees que podría llegar a ser una infracción penal conducir con el teléfono móvil con el paso de los años? Ya cambió, ¿no? Ya aumentó de 3 a 6 puntos lo que te quita. No, te digo lo mismo que antes, no podemos criminalizar todo. El ámbito administrativo funciona bien, es más ágil que el ámbito procesal penal. La Administración de Justicia en España
está muy saturada, ¿vale? Tenemos unos atascos en los juzgados brutales y no podemos llevar todo al ámbito penal, ¿vale? El ámbito administrativo funciona bien y la mera utilización del terminal de telefonía móvil no puede ser delito. Si esa utilización del teléfono móvil provoca una distracción que casi va a un accidente, lo tenemos en el 380. Si hay un riesgo concreto para la vida, la planetariedad física, por ahí podría tener cabida. Y luego está la otra parte, cuando hay un resultado de lesiones, lesiones por imprudencia o homicidio por imprudencia. Si podemos acreditar la utilización del terminal de telefonía móvil del conductor, la imprudencia grave está clara. Nos lo tiene establecido así la Fiscalía en el dictamen 1/2021. Otra cosa es la dificultad técnica para demostrar que un conductor ha hecho uso de su terminal de telefonía móvil. Eh, los terminales actualmente es complicado, que en el coche sí podemos acceder fácilmente al listado de llamadas y al tráfico de datos, pero demostrar que una llamada se ha hecho con el teléfono móvil directamente y no con el Bluetooth del coche, necesito el terminal de telefonía móvil y tiene una complejidad técnica bastante grande, bastante. Es un tema complejo, depende del terminal de telefonía. De entrada hay que coger el teléfono, hay que hacer un clonado de ese teléfono y luego utilizarlo, analizarlo con algún programa. Bueno, hay muchos. Nosotros utilizamos el Celebrity, un programa que se llama Celebrity, así que solemos Y usar. y si fuera que iba mandando WhatsApp, por ejemplo, Accediendo al terminal de telefonía móvil lo vemos. te voy a hacer, La operadora te da tráfico de datos y con el terminal de telefonía móvil podemos saber si ese tráfico de datos es de Google Maps, que esto estableces Google Maps si tienes un tráfico de datos continuo, o es con que tú estás mandando WhatsApp. Sí, se puede saber. te voy a hacer dos preguntas rápidas ahora que viene el verano, luego pasemos a los trastes y finalizaremos, ¿vale? Que muchas gracias por tu tiempo, pero es, Sí. abusamos también de ti. Nada, ahora que viene el verano, yo sé que la normativa de tráfico es clara, pero también hay mucha gente, muchos compañeros que tienen dudas. ¿Se puede conducir un vehículo, o sea, un coche en chanclas? Esa pregunta es muy recurrente, sí, siempre y cuando no afecte a la libertad de movimientos del vehículo. Lo ha contestado la DGT en reiteradas Exacto. ocasiones y es cierto. Entonces, decir, ¿es que no se puede? No. Si afecta a la libertad de movimientos, no se puede. Yo, por ejemplo, yo no conduzco nunca en chanclas porque se me engancha la chancla con el pedal. Entonces, para mí, yo como ciudadano no lo hago porque entiendo que afecta a mi libertad de movimientos y es un peligro para mí. ¿Vale? Cuando hacíamos los controles de drogas, yo tenía 50 alumnos, los partía en dos grupos, íbamos a la carretera, 25 y 25, y montábamos un control. Claro, tú estás en un control y te entra de todo. Parábamos allí coches, ibas parando coches y a veces venía algún padre que iba con su hijo menor en el asiento delantero, sin sistema de retención infantil, algunos incluso sin cinturón. Pero claro, nosotros estábamos al tema de drogas. Si nosotros nos poníamos a denunciar todas las infracciones que encontrábamos, el, perdía el control, perdía el objetivo que era que los alumnos entendiesen las drogas y yo le explicase a los alumnos cómo trabajar tema de drogas. Y yo a veces no les denunciaba y le decía al padre, ¿usted se da cuenta, típico padre conduciendo, madre al lado y un bebé, un niño cogido en las rodillas? ¿Usted se da cuenta que si da un frenazo, usted va a matar a su hijo contra el salpicadero? No, pues que voy aquí cerca. Digo, sí, ya lo sé, pero no, pero no me denuncie. Digo, no, no, si no le voy a denunciar. Si lo único que quiero es que usted entienda, si usted no vela por por la vida de su hijo, no voy a velar yo. Entonces, ¿se puede conducir con chanclas? Tú conduces con chanclas, entiendes que es un calzado seguro, a ti no te afecta tu libertad de movimientos y tal. Sí, pues conduce. Pero yo, por ejemplo, en mi caso, a mí sí me afecta. Pues a mí se me engancha. Alguna vez que lo he intentado, se me engancha la chancla en el pedal del freno y no voy bien. Entonces, ¿legalmente se puede? Sí, siempre y cuando no afecte a la libertad de movimientos, que es lo que ha dicho la DGT. ¿Y sin camisa? No veo ningún motivo si no afecta a la libertad de movimientos. Por el tema del roce del cinturón, tampoco lo veo un problema.
No veo ninguna situación, o sea, ninguna disposición en el Reglamento General de Circulación que me impida a mí ir sin camisa. Otra cosa es Perfecto. que sea una cochinada porque vas a sudar el asiento y tal, pero eso ya es una cuestión de higiene que cada uno viva como quiera. Exacto. Pues nada, esas dos preguntas rápidas hechas. Vamos a pasar ya al último tema, que es, también hablaste en Vitoria sobre el tema de los thruster, como lo denominaste, que son los vehículos de movilidad personal, los VMP, los patinetes, etcétera. Cualquier persona, cualquier compañero que esté oyendo ciudadano sabe que es una problemática, hay mucha siniestralidad sobre ellos. Uf, ¿crees que que habría alguna manera de mejorar, pues eso, el convivir peatones, patinetes, vehículos, etcétera, en las vías? Eh, Tiene que haber alguna manera porque es algo que ha venido para quedarse. Yo creo que los patinetes no se midió bien la repercusión. Se pensó que iba a ser un fenómeno parecido a las minimotos. En 2005 tuvimos la aparición de las minimotos, que era algo que usaban 4 personas, las regalaban en la feria y tal, y no tuvo mucha implantación. Pero esto es otra historia. Los VMPs es otra historia completamente diferente. Es un fenómeno que ha venido para quedarse y nos está provocando, es algo nuevo que se ha incluido principalmente en las vías urbanas, aunque ya nos está afectando también a vías interurbanas. Y es un fenómeno que ha venido para quedarse. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Regularlo. Hay que regularlo. La DGT al final ha sacado, después que le ha costado, incluso había sentencias del Tribunal Supremo instándole a que se regulase bien. Hace un rato leía una sentencia de una audiencia provincial, ya no me acuerdo cuál era, en la cual decía, absolvía por error invencible porque dice, si es que el legislador no lo tiene claro, ha costado sacar el manual, tenemos un montón de artefactos circulando por ahí, mm, artefactos que en principio se vendieron como VMPs, pero se han alterado sus características, se le ponen otras baterías, se le quitan las limitaciones de velocidad, entonces ya no son VMPs. Lo que nos ha dicho la Fiscalía de Seguridad Vial en el dictamen 2/2021 y la sentencia del Tribunal Supremo es que el factor determinante, el principal, es la velocidad. No es la altura del sillín, no. El factor determinante es la velocidad. ¿Por qué? Porque es el más peligroso. Es lo que causa daños a terceros. Es verdad que con siniestros con VMPs implicados, pues estamos en el entorno de los 8 fallecidos al año. Digo en el entorno porque es que las estadísticas, igual que en las vías interurbanas, eh, la agrupación de tráfico sí que llevamos unas estadísticas que son súper rígidas en Arena 2 y tal. En en las ciudades, más o menos todos los cuerpos policiales graban y tal, pero en algún caso no. En algún caso, pero bueno, las estadísticas hablan de 8 o 10 fallecidos en siniestros con VMPs al año que podríamos pensar, es que no son muchos. No, pero es que tenemos bastantes heridos, muchos heridos. O sea, en los servicios de urgencia de los hospitales, las estadísticas son diferentes a las que tenemos oficiales, porque hay mucha gente que se cae con el patinete y va a los servicios de urgencia. Entonces, es una problemática que está ahí. ¿Esto por dónde pasa? Por una regulación en condiciones. O sea, y el casco para mí deberá ser obligatorio cuando se reforme el Reglamento General de Circulación. Entonces, lo que no podemos hacer es meter esa obligación vía ordenanza municipal cuando no está en el reglamento. No, su BMP dice cuando exista desarrollo reglamentario. Entonces, no podemos desarrollar en una ordenanza municipal algo que no está en el Reglamento General de Circulación. Entonces, esperemos, la DGT lleva tiempo con la reforma del Reglamento General de Circulación, está ahí en el Congreso de los Diputados, que lo saquen y saquen esa obligación. Y los VMP son vehículos, y los vehículos no deben convivir con los peatones, porque en el mismo espacio un vehículo y un peatón provoca atropellos, ¿vale? Y provoca lesiones. En las ciudades tenemos muchas personas de edad avanzada, a un chaval con un VMP, muchos corren, ojalá todos parasen a 25, pero es mentira, cogen 60, 70 y le pega un topetazo a una persona de edad avanzada y le causa unas lesiones importantes. Entonces, crean problemas de convivencia. Los VMPs tienen que ir a la calzada. O sea, hay carril bici,
Mi opinión es que los VMPs, por donde deben circular, es por el carril bici y si no, por la calzada, no por las zonas peatonales. Y eso es lo que está regulado y eso es lo que todos tenemos que entender. Y luego está una parte que es la parte policial que es nuestro. Y nosotros no podemos tolerar que la gente ande con los VMPs por las zonas peatonales y por donde le da la gana. No. Y esas personas son conductores y tienen que conducir respetando la normativa. No usar auriculares, no conducir con alcohol, no conducir con drogas. ¿Vale? Eso va a costar encajarlo, porque ha entrado de una forma muy anómala. Tenemos ahí el manual, tenemos las disposiciones transitorias hasta el 27 y luego vamos a ver qué pasa con los artefactos que sean comercializados sin ese certificado de características, sin esa chapita que les habilita. ¿Y qué va a pasar con esos aparatos? ¿La gente los va a tirar a la basura? ¿No? Pues lo más fácil es que pidan la chapita, esa de homologación, la pides por AliExpress, que lo he buscado, vale 23 euros. Te la mandan con los datos que tú quieras. Entonces, bueno, pues iremos haciendo. Habrá que sacar algún dispositivo que nos permita hacer controles de velocidad, que pase control metrológico. Hay un aparato que están utilizando ahí Policía Local de Valencia, pero no pasa control metrológico. Necesitamos algo con garantías, garantías legales y ya está. Es que, pero vamos, va a encajar. O sea, los VMP no es un fenómeno que se vaya a pasar. No, eso es un fenómeno que ha venido, es una nueva forma de movilidad. En mi época joven aspirabas a tener una Bus Cóndor o una FDS, un ciclomotor de tal, y hoy en día esperan a tener un Smart Giro de no sé qué. Lo primero que hacen cuando lo cogen es que lo tunean, saben cambiarle las cosas y el cacharro, en vez de cortar a 25, pues lo corre hasta 60, que es lo que corría la Bus Cóndor de mi época. Sí, has comentado, además, me lo has explicado antes de comenzar, que si cambian esta chapita, podría ser incluso una falsedad documental. Sí, en mi opinión eso es un requisito legal, por lo tanto es un documento oficial y si se falsifica, induce a error sobre su autenticidad, eso es un delito de falsedad de documentos, sí. Pero no te preocupes que de eso vamos a hacer muchísimos. O sea, la cantidad de artefactos de estos que andan por la calle, la gente no los va a tirar. Entonces lo que van a hacer es falsificarlo. ¿Vale? Sí, Eso es yo que lo tengo clarísimo. cualquier oyente, ya no solo como policía, que lo ves, que es un problemón, que es que no pararías de denunciar este tipo de infracciones, pero cualquier peatón va circulando por un parque, zona peatonal, no peatonal, dos personas, dos niños. Yo, o sea, cuando ves a un padre, estás en la zona del paso escolar, y ves a un padre que lleva a un chiquillo de 3 4 años en el patinete, o sea, eso es vergonzoso y debería ser hasta una conducción temeraria. Pero bueno, es lo que hay. Por último, has hablado del tema de las ordenanzas, el tema del casco. Entiendo que tampoco deberían de regular el tema de la edad mínima para conducirlo. Eh, Eh, Hay algunas vamos a ordenanzas ver, que dicen 14 o 15 o 16. Claro, depende del municipio en el que estés. bien, el problema del casco es que requiere un desarrollo reglamentario que no lo tenemos, que no existe. El tema de la edad, no. La edad no requiere un desarrollo reglamentario. Lo que decías antes del patinete que van los niños de 4 o 5 años, si no alcanza 6 kilómetros por hora es un juguete. Sí, sí, no, pero digo, VMP, padre, o sea, padre en el patinete eléctrico con el niño que lo lleva al colegio. sí, sí, lo he visto alguna vez, sí, sí, por desgracia es así. Pues eso es campañas divulgativas, quizá las campañas divulgativas tienen que empezar por tener una buena regulación. Entonces, la DGT ha hecho ciertas campañas, ¿se deben hacer más? La educación vial nunca está de más, ¿vale? Eso es una barbaridad. Y luego estamos nosotros, las fuerzas policiales, que somos los encargados de que se cumpla la normativa. Entonces, dos personas en un VMP sabemos que está prohibido. ¿Vale? Eso tiene que estar claro. El tema de la regulación en ordenanza municipal me parece positivo. El tema de la edad me parece positivo. Yo creo que un chaval por debajo de los 14, yo creo que no debería conducir este tipo de artefactos. Y luego,
sí que es verdad que todo esto requiere control y no pensar que son chiquilladas, que son tonterías, que tampoco lo típico que nos dicen, no, más vale que os metáis con otras cosas, no es que esto es importante, que tenemos un montón de personas con lesiones graves y hay que llevar esos vehículos a donde tienen que ir. Si es una ciudad donde por infraestructura tienen muchos carriles bicis y tal, pues perfecto. Si no, pues a las calzadas. Y nos tendremos que plantear, a lo mejor, esto ya son conceptos de urbanismo. Pues a lo mejor en vez de tener calles con dos carriles para los coches, pues el carril derecho lo vamos a tener que dejar para otro tipo de vehículos. Y por ahí irán las bicicletas y los UMPs y ya está. Y los demás iremos por el carril izquierdo. Esos son conceptos de movilidad que nos tienen que ir entrando en la cabeza. El concepto de las ciudades para los ciudadanos, pues sí, pues tiene su parte positiva. Incentivar el transporte público, ¿vale? Bien, todo eso está muy bien. Eh, pero eso lo que tenemos que tener claro que los VMPs no es un fenómeno de un día, es una nueva forma de movilidad que ha venido para quedarse. Y eso va a entrar en la sociedad y nosotros tenemos que encargarnos que eso se regule bien. Si recuerdas, los que ya tenemos cierta edad, los ciclomotores antiguamente no tenían placa de matrícula, era una placa municipal. ¿Qué pasó con ese asunto? Que la DGT le tuvo que quitar esa competencia a los ayuntamientos y cogerla a ellos. Y ahora tenemos los ciclomotores con la plaquita amarilla y pasan una ITV. Pues no lo hemos entendido. No lo hemos entendido porque con los VMPs estamos cometiendo el mismo error. Estamos, lo mismo que hicimos, dicen que el hombre es el único animal que comete dos veces, que tropieza dos veces en la misma piedra. Pues venga, vamos a por la segunda, porque no chifla, o sea, los VMPs, la Asociación de ITVs de España le ha hecho una propuesta a la DGT de un modelo de inspección técnica de vehículos reducida. Para ellos, certificar ese vehículo. ¿Es que lo van a manipular? Bueno, pero que pasen una ITV, que pasen una ITV, que pasen algo. ¿Se van a manipular? Sí. El otro día, buscando información en internet, encontré una página web donde te vendían el VMP y ahí ponía homologado por la DGT y al lado te vendían un mando a distancia con lo cual lo cambiabas la velocidad. Lo ponías para que corriese a 25 o para que corriese a 60 en la misma página en internet. Entonces, ¿que va a haber chanchullos? Supuestísimo que sí. Si es un artefacto que corre a 60, eso es una moto. Es una moto. Entonces, no, ya está. ¿Vale? Tiene que correr a 25 y tenemos que establecer medidas legales que nos permitan ese control de esos aparatos. Bueno, Alfonso, yo llevamos casi hora y media. Hemos empezado a las 8 de la mañana. Yo creo que ya es la hora casi de almorzar. Muy No sé bien. si quieres decir algo más para finalizar esta entrevista. Muchas gracias por participar, Paul. Y si lo quieres comentar, es el momento. Nada, yo daros las gracias a vosotros. Mi negocio es la seguridad vial en general. Y me centro bastante en el tema de los siniestros y creo que la formación dentro del ámbito policial, en todo lo extenso que tenemos, es muy importante. En el tema de los siniestros, la investigación de siniestros ha evolucionado muchísimo. Tenemos técnicas de nubes de puntos, tenemos los famosos hojas negras de los coches que dicen los registros de evento, los Event Data Recorder. Tenemos un montón de técnicas que exige que los policías estemos actualizados. Me parece que los sindicatos hacéis una buena labor intentando dar difusión, intentando dar formación a vuestros asociados. Las instituciones creo que en general intentan dar formación al personal. La formación policial es muy extensa, muy amplia, cada vez más, porque cada vez tocamos más palos. Y hay una parte de autoformación, eso no se nos tiene que olvidar. Y luego la que hacen las instituciones o la que hacéis sindicatos como vosotros, me parece muy interesante. Os animo a seguir con la historia y nada, yo me pongo a vuestra disposición para lo que necesitéis. ¿Vale? Bueno, muchas gracias. Nada, y te pones un sindicato, es una sección policial, hay un Nada, caso, pero no bueno. pasa nada. Bueno, Alfonso, muchas gracias. Esperemos coincidir en más jornadas y seguir aprendiendo Seguro contigo. que sí. Así que Vale. un, Venga, un un fuerte saludo para abrazo. todos.